Como siempre digo, es un gran privilegio ser portador del mensaje de la palabra de Dios. Esta mañana quiero hacer alusión a uno de los grandes de la Biblia, que es David. En esta ocasión, el rey David. Y antes de comenzar, quiero que hagas una reflexión sobre esta pregunta que quiero hacerte. ¿Cuál crees que haya sido el momento más difícil que atravesó el rey David? O bueno, David inclusive desde su infancia. ¿Acaso sería en los tiempos que era pastor y que tenía esa gran responsabilidad sobre su espalda? Porque incluso tuvo que pelear contra un oso y tuvo que pelear también contra un león para defender a sus ovejas. Porque además las ovejas eran el patrimonio de la familia de David, que eran varios hermanos, que era el padre y la madre. Entonces aparentemente era un oficio muy sencillo, pero sin embargo tenía una gran responsabilidad, porque debería de llevar a cada una de las ovejas que le habían asignado de regreso. ¿O acaso crees que en el tiempo que tuvo que enfrentarse al gigante, que veía con desesperación que todos los grandes hombres que habían sido entrenados para la batalla, que no se querían enfrentar, y él tuvo que hacerlo? Seguramente que atravesó un tiempo de miedo y a lo mejor también un tiempo de responsabilidad al habérsele enfrentado y decirle: gigante incircunciso. O quizás el pesar que tuvo cuando el profeta Samuel visitó la casa de su padre y presentó a todos sus hermanos excepto a él. O quizás cuando Saúl pensaba que lo quería derrocar y entonces fue tras él con la intención de matarlo. Yo creo que hubo un momento más difícil y a través de este mensaje lo vas a descubrir. Bueno, pues este mensaje lo he titulado Una vida restaurada por un corazón arrepentido. Checa bien esta parte, arrepentimiento. Ya lo hemos tocado en algunos otros mensajes. Y bueno, quiero decirte que prepares tu Biblia, porque este mensaje está basado en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 11 y 12. Muy bien. Y vamos a ver que con la excepción de la caída de Adán y Eva, el relato del adulterio y el asesinato cometidos por el rey David es quizás la más conocida de todas las catástrofes espirituales que se relatan en el Antiguo Testamento. Podríamos llamarla entonces la caída de David. Pues sí, efectivamente, ya seguramente cuando yo hice la pregunta y tú estabas preguntando, a lo mejor tú lo pensaste, y si es así, bravo, porque verdaderamente esto fue el gran tormento, el gran pesar que tuvo el rey David. Y bueno, vamos a descubrirlo conforme avancemos en este relato. Nosotros hemos visto que esta parte de la historia de David la han llevado a la pantalla grande y la han querido dar un tinte de romanticismo, o a lo mejor han querido atenuar ese crimen, ese abuso que cometió con uno de sus soldados, el rey David. Y bueno, pues sabemos nosotros perfectamente que no tiene absolutamente nada de romántico, sino más bien es un recordatorio que nos hace la palabra de Dios cuán vulnerables somos y que cualquiera de nosotros los seres humanos podríamos caer. Por eso la palabra dice: el que esté firme, mire que no caiga. Y bueno, nosotros podríamos estar pensando en ese rey David que ya había llegado hasta la cumbre, hasta la cima. Él ahora era un rey que eventualmente ya no iba a la batalla, que él se quedaba en casa, que él planificaba todos los ataques, por qué flanco, cuál parte del ejército iba a atacar primero,
cuáles iban a ser los tiempos, si en la madrugada, si en la noche, si los iban a acorralar contra los lagos, contra el bosque, etcétera, etcétera. Él se convirtió más en estratega que en un soldado. Entonces podríamos decir que él se encontraba en la cima. Pero fíjate, el Espíritu Santo, que es un biógrafo infalible y confiable sobre todo, no oculta los pecados de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, sino que nos permite aprender de esos errores para que seamos advertidos, que no después nos digan que no sabíamos. Seamos advertidos porque, como bien dice la palabra en Romanos 15:14, dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. David parecía que ya había entonces alcanzado absolutamente todo, pero quizás esa gran confianza que él tenía y quizás también ese ocio que había en esos grandes tiempos libres que tenía fueron los que lo condujeron a esta mala fortuna que vivió con una de las esposas de uno de sus soldados más importantes. Cuando la vida es dura y luchamos por sobrevivir, Dios está en nuestros pensamientos y oraciones, pero cuando la gente tiene un futuro, cuando la gente está en un momento de grandeza, en un momento de bonanza, que todos los negocios le salen bien, que la familia está prosperando, que los hijos están en la escuela, en la universidad, muchas veces se olvidan de Dios. Cuando David se quedaba solo en Jerusalén, mientras sus tropas salían en campaña, tenía demasiado tiempo libre. Y sucedió que una noche de primavera, David, aburrido y sin sueño, se paseaba por la azotea del palacio. Quiero decirte que esa azotea estaba muy, muy en alto, más en alto que cualquier otra casa o edificación que hubiera en ese entonces. Por lo tanto, pudo ver muy cerca de ahí a una mujer que se bañaba, y su nombre era Betsabé. A lo mejor tú puedes decir: bueno, es que esa mujer tuvo la culpa por estarse bañando, quizás sabiendo que el rey acostumbraba a pasearse. Pues no necesariamente. Al contemplarla, David olvidó su devoción a Dios y envió a uno de sus servidores para averiguar más sobre ella. Este sirviente regresó con esta información: esa mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. De hecho, le estaba diciendo: David, la mujer es casada y le pertenece a uno de tus soldados de mayor confianza. Pero el rey no oyó la advertencia e insistió que le fuese traída. Ella vino y pasó la noche con él, y muy temprano por la mañana se regresó a su casa. Es ahí donde está empezando la tragedia. Quizás en ese momento David estaba en un momento de gozo, quizás pues se había autofelicitado y había estado muy contento, pero él no sabía todo lo que le iba a sobrevenir. Pues pocas semanas más tarde le envió un mensaje al rey diciéndole: estoy encinta. Después de esto, David debió confesar a Dios su pecado y debió haberlo admitido abiertamente y decididamente, habérselo comunicado a toda la nación. Habiendo confesado sus faltas a Dios, podía haber buscado y encontrado su ayuda para enfrentar el futuro. Pero en lugar de eso, consintió su pecado, tratando de encubrirlo, y en su hipocresía llamó a Urías, el esposo de Betsabé, para que viniera a casa desde el frente. Urías estaba en la batalla y lo hizo llamar, y entonces le dijo una mentira y lo llenó de elogios, diciéndole que era un gran soldado y como premio
le iba a dar oportunidad de pasar unos días libres en su casa para que gozara de su mujer. Fingiendo que estaba interesado en saber cómo marchaba la batalla, lo sentó junto a él y lo entrevistó, cuando su único interés, un interés mezquino, era provocar que Urías pasara la noche y de esa manera él quedara libre de aquel acto reprobable que había cometido y como consecuencia el embarazo. Sin embargo, Urías era un hombre de honor y lo mostró no pasando la noche al interior de su casa, porque él pensaba: ¿cómo puedo yo estar disfrutando de mi cama tullidita, sabanitas calientitas, la compañía de mi esposa y todo mi regimiento, todos mis soldados en la batalla, quizás algunos de ellos muriendo y yo muy acostadito? No, Señor, yo voy a estar al pie de la batalla esperando ser llamado y poder acudir de inmediato. Así que él se quedó toda la noche fuera de su casa. David, viendo esto, lo emborrachó. Le invitó una copa tras otra y más, y después nuevamente lo invitó a que pasara a su casa. Pero este hombre hizo gala de su honor, siendo más honorable ebrio que David sobrio. Entonces fue una circunstancia muy desconcertante para David este hecho, porque no lo pudo obligar, no lo pudo hacer entrar en la habitación para que pasara una noche a solas con Betsabé. Fue en ese momento cuando David se dio al pánico y decidió que la única salida que tenía era asesinarlo. Y entonces lo envió de regreso al frente con su propia orden de ejecución en la mano. Mediante ella instruía a Joab, su general, para que lo enviara a lo más encarnizado del combate y lo dejara solo. Como resultado de esa maniobra, pues ya se podrán imaginar qué sucedió. No solo Urías, sino otros soldados murieron innecesariamente. Cuando supo de las pérdidas ocurridas, David simuló que estaba lastimado y entristecido, pero rápidamente descartó el asunto diciendo: bien, pues es la guerra y eso es lo que sucede en las guerras, los soldados se mueren. Pero vamos a ver un poco más adelante qué es lo que pasa atrás de todas estas malas intenciones que David tuvo para con, primeramente, al haber puesto sus ojos en una mujer casada. Segundo, haber dado la orden para que investigaran más sobre ella. Tercero, que por su autoridad trajeran a esa mujer, a esa sierva, a estar no tan solo con él, sino pasar la noche con él. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, después del funeral y un breve periodo de duelo, David envió de nuevo por Betsabé y la hizo ahora oficialmente su esposa. Y entonces es lo que te digo, que en la pantalla grande todo esto lo hacen pasar como algo muy romántico. ¡Wow! El rey toma a la viuda por esposa, honrándola, pero no fue así. Primeramente la embarazó, hizo matar a su esposo y ahora sí la toma por esposa. Aparentaba que todo esto parecía decente y honorable, e incluso hasta apropiado que David, el rey, le mostrara esa consideración a la viuda después del fallecimiento de su esposo. Se fijan lo que sucede cuando le da la espalda a Dios. David poco a poco se fue enredando en el pecado y corrompiendo más y más y más cada vez. Entonces, lo primero que debió haber hecho David era, bueno, si ya la había visto que se estaba bañando, lo primero que debió haber hecho era voltearse para otro lado y meterse a su casa. Y ahí hubiera terminado todo, ahí hubiera mostrado honor, hubiera
mostrado prudencia, hubiera mostrado muchas cosas con las cuales siempre se había conducido David. Acuérdense que David fue conocido porque tenía un corazón conforme a Dios. A Dios le encantaba a David, por eso en tantas ocasiones lo libró de la muerte en batalla. Primero, David no debió mandar traer a Betsabé. Si la vio que se estaba bañando, debió como un caballero haberse volteado inmediatamente a otro lugar. No debió haber puesto sus ojos en ella y mucho menos quebrantar la ley pidiendo que la trajeran, porque él ya traía una maquinación. Cuando él pidió que la investigaran, cuando él pidió que la trajeran a sus aposentos, él ya había maquinado, él ya había pecado en su mente. Infringe en muchos mandamientos de la ley de Moisés. Primeramente les voy a decir 4. El primero de ellos es: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Segundo, no hurtarás. ¿Qué es lo que hurta? Él hurta lo más preciado que tiene un esposo, que es su esposa. Nosotros hemos oído muchos términos en el mundo, tales como la media naranja, tales como la alma gemela, etcétera, etcétera. La Biblia dice que se unirán y serán una sola carne. Entonces, lo que él hace es hurtar parte de la integridad de Urías. Tercero, dice la palabra en Éxodo 20, no cometerás adulterio. Y David con toda alevosía lo hace. Otro de los mandamientos, el cuarto que infringe, es no matarás. Y años después, paradójicamente, el segundo hijo de David y de Betsabé escribe en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, que dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Y de estas 7 cosas, David incurrió claramente en 6. Los ojos que se enaltecen. ¿Por qué se enaltecieron en este caso? Porque se valió de su autoridad, de su poder como rey para mandar llamar a esa sierva. La lengua que miente. Él se valió de muchas mentiras con un comandante para que pusiera a Urías al frente de la batalla. Se valió de muchas mentiras después que en el funeral la tomó por esposa para que aparentemente daba honra a la viuda del esposo que había fallecido. Las manos que derraman sangre es otra de las cosas que aborrece nuestro Dios. Dice, las manos que derraman sangre inocente. Otra de las cosas que aborrece es el corazón que hace planes perversos. Desde que él la vio, él ya estaba maquinando planes perversos. Los pies que corren a hacer lo malo. Inmediatamente él corrió, le habló a una persona para que investigara de ella, y a esa misma persona le dijo que la trajera a estar toda la noche con él. También hay otra de las cosas que aborrece, de acuerdo al libro de Deuteronomio capítulo 6, y esta es el falso testigo que esparce mentiras. Entonces, aparentemente, todo fue un pecadito, ¿no? Fue así como que, ay, me resbalé, pero ve todas las cosas que hizo terribles David en su contra. Por eso no podía tener una relación con Dios, por eso es que todo se le vino encima, por eso es que empezó a enredarse en una y otra cosa, y de pronto ya no tenía comunión con Dios. Fíjate que cuando tú haces una cosa en contra de los mandamientos de Dios, y además sabiéndolo, tú solo te vas alejando de Dios. Y Dios te ama por sobre todo, te quiere tu cercanía, quiere tu comunión, pero tú solo eres el que te vas alejando más y más y más cada vez de Él. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva toman la fruta prohibida?
¿Te acuerdas que inmediatamente se descubrieron desnudos? Y te acuerdas en el Edén cuando llega Dios y les habla a Adán y le dice, no puedo porque estoy desnudo. Entonces él se evidencia que había desobedecido. Y de esta misma manera le sucede a David, con todas las mentiras y con todas las... cuando infringe cada uno de los pecados. Entonces, si te das cuenta, no es que haya solamente tenido adulterio, son una serie de cosas en las cuales se está infringiendo. Y bueno, si tenemos tiempo y nos damos a la tarea, podemos todavía ver que hay muchísimas otras cosas más en las que él tropieza. Y así David mantuvo encubiertos sus pecados por más de un año. Pero aunque engañó a la mayoría de la gente, a la mayoría de la nación, a Dios no se le puede engañar. Porque lo que David había hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Y en todo ese tiempo David no buscó ni una sola vez el consejo ni el perdón de Dios. Pues no, porque aunque su corazón lo quisiera, se había roto la comunicación, había un sesgo en la comunión que había entre el siervo y Dios. Su integridad ante la nación se había mantenido, pero la relación con Dios se había roto. El rey David, que había derramado siempre su corazón ante Dios en oración, ahora permitía que su vida de oración dejara de existir. No escribió ni un solo tiempo durante ese año. Y cuando empezamos esta predicación, yo te hice una pregunta para que reflexionaras cuál habría sido el tiempo más duro, el tiempo de mayor pesar para David. Ahora lo sabes, un año sin la relación con Dios. Tú te acordarás que en medio de la batalla él danzaba y él le cantaba a Dios y pasaban las flechas y los enemigos confundidos se daban unos a otros. Ahora todo esto se había terminado. Entonces, por esa razón ya no podía escribir, ya no podía tener relación, su corazón ya no se podía derramar a Dios, ya no podía tener una vida de oración. Amado, voy a hacer aquí una pequeña pausa para decirte que muchas veces eso nos pasa a nosotros. No digo que seamos desleales o infieles a nuestra esposa. Lo único que digo es que muchas veces nos parece fácil tomar una vía más corta, pero que es inadecuada. Muchas veces al hombre los caminos malos le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Por eso es que nosotros tenemos una ley, por eso es que nosotros tenemos una serie de preceptos, una serie de mandamientos que si nosotros lo hacemos, nosotros vamos a estar contando con la bendición, con la protección de Dios todo el tiempo. Amados, que nos sirva esto de lección, esto que nosotros podemos leer para que no nos pase a nuestra persona, o aún más que podamos advertir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos, que siempre caminemos en pos de Dios, que siempre estemos en Dios, que siempre estemos atentos a obedecer la palabra de Dios, que nunca nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, que siempre caminemos detrás de Dios. David fue un autor excepcional. Él hizo más de la mitad de los salmos que están escritos. Y durante todo este tiempo hubo un silencio, hubo una oscuridad. No pudo arrastrar el lápiz, no pudo hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaba totalmente deprimido, porque no tenía gozo en su corazón. En un salmo que escribió después, en el Salmo 32, 3 y 4, describió su vida de esa época diciendo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano.
La Nueva Traducción Viviente dice así: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Estaba emocionalmente agotado y me sentía como una planta reseca por el calor del verano. Esa clase de sentimientos no es realmente arrepentimiento, sino remordimiento, porque lleva solamente a un camino, a la amargura, al lamento y a la pérdida de la paz de la mente y el corazón. Se concentra solamente en las consecuencias de los pecados y no en Dios, porque tu mente no puede estar más que atormentada pensando en que te equivocaste, en que hiciste lo incorrecto a los ojos de Dios. Pero paradójicamente, sabiendo que te alejaste de Dios, no tienes la posibilidad, no tienes la cara, porque la vergüenza no te permite buscar el rostro de Dios, y eso es como un círculo vicioso. Entonces fue entonces que en su misericordia Dios envía al profeta Natán, que ya era un viejo amigo del rey David, con quien él había planeado la construcción del templo, para que hablara con él. El profeta preparó con mucho cuidado lo que le iba a decir, pues si eran amigos, pero David era el rey, o sea, tenía que hacer las cosas con mucho cuidado. Y entonces a él se le ocurrió contarle una historia, y le dijo que había un pastor que solamente tenía una oveja. Y al tener una oveja, pues la tenía muy mimada, como si fuera su mascota, y le daba de comer en la boca, y la cargaba, y la cepillaba, y la peinaba, o sea, era su mascota. Pero después vino un cazador malvado, y ese cazador la mató y se la llevó a su casa a comer. Y entonces David se enfureció por estar escuchando este relato tan malvado, y dijo que vayan a apresar a ese cazador malvado que le quitó lo único que tenía. Y entonces es cuando Natán le cuenta que el de esa historia, el malvado, era precisamente David, y que la oveja que se habían robado era Betsabé, y que el pastor a quien le habían robado era Urías. Y en ese momento David prácticamente se desplomó, no sabía qué hacer, porque cuando le contó la historia de la oveja, él se enfureció, pero cuando supo que era él, entonces finalmente David comprendió y dijo: ¿cómo pude haber estado tan cegado? Sin ocultar más su pecado, confesó: pequé contra Jehová. Y tan pronto como David confesó su pecado, Natán le anunció: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Nosotros podemos comprender en este relato que el amor de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo, hacia sus hijos, es incondicional, es grande, es perfecto el amor que tiene para nosotros. Pero nosotros no podemos estar sin confesar nuestro pecado. Dios sabe nuestro pecado, Dios lo conoce, pero Él quiere oír tu arrepentimiento, decirle: Dios, he pecado contra ti y no voy a volverlo a hacer nunca más. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Así que, hermano, hermana, si en esta hora tú sabes que hay algo en tu corazón que te estorba, que no te permite acercarte como tú quisieras con Dios, cuando tú sientes que oras, pero tus oraciones no pasan del techo, entonces es tiempo de doblar rodillas y tienes que ser sincero, tienes que ser sincera con Dios y decirle: Dios, he pecado contra ti, porque estos son tus mandamientos y yo he fallado en este y en este otro. Y decirle: Dios, perdóname. Y sabes, así como a David,
así te va a perdonar, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana hecha para ti. Dios te ama con un amor incondicional, con ese amor que leemos que dice que es un amor que todo lo puede, que todo lo soporta. Es un amor que solamente el Padre te puede dar. Así que acércate a Él, confiésale tu pecado o aún más tus pecados y Él te los va a perdonar. Y sabes, no se trata de confesarlos y volver a incurrir en el pecado. Se trata de confesarlo, arrepentirte y no volverlo a hacer nunca más. Tratar de estar firmes, pero sobre todo firmes cuando creemos que ya hemos pasado por todas las pruebas y que ya ninguna prueba nos hará tambalear. Hermanos, eso le pasó precisamente a David. Así que permíteme darle lectura a este salmo, al Salmo 32, en la versión Dios habla hoy, y agregando el versículo 5. Dice: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pasaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Dios espera que cada uno de nosotros confiese y reconozca su pecado de la misma manera. También Dios desea perdonar, sanar y restaurar todos los corazones de todos los que se vuelven a Él en arrepentimiento. Amado, Dios siempre nos da una oportunidad. Si tú crees que fallaste y estás desterrado, o estás olvidado, o estás rezagado o relegado, no es así. Acércate a Dios con confianza y exponle todo con lo que te has equivocado. Déjaselo a Él, porque Él lo echará al mar del olvido y te tomará entre sus brazos. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y nosotros nos hemos equivocado tantas veces y sin embargo su amor siempre está con nosotros. Amado, amada, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que te guíe y nos guíe a todos por sendas de paz y de justicia. Los esperamos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.